Buenas noches, Flor, Paz, ¿cómo andan? ¿Cómo ¿Todo andan? bien? ¿Qué tal? Bueno, qué gusto, estoy rodeado, estoy en el medio, me siento un poco inhibido. Haces bien. Entre ustedes dos. Bueno, hay hoy obviamente mucho tema económico y ha sido un día de corrida al dólar total, acelerándose la corrida. Obviamente el dato que todos quieren chequear y que siempre tira en exclusiva Florencia Donovan es cuánto vendió el Tesoro, ¿no? ¿Vos tenés confirmado, Florencia, cuánto vendió hoy el Tesoro? Mira, suelo tener ese dato muy certero. Sí. Hoy me animo a decirte que tengo dudas con respecto al dato que voy a tirar, pero bueno, es el que más o menos vengo manejando hasta ahora y es que en principio habría terminado neutro. Ah, Es posible que el Tesoro haya estado, porque todo el mundo vio que el gobierno intervino en el mercado de cambio fuerte y algunos dicen, bueno, podría ser que haya comprado algo en bloques por afuera. Pero ya te digo, así como tengo el dato con certeza todos los días, hoy no me animo a decir que sea un dato 100% claro, certero. porque ¿no? hoy hubo posiciones de venta, Sí. según los informes que hicieron todos los participantes del mercado cambiario. En 1.425 el dólar mayorista, pegó un salto el dólar hoy. Respecto al valor que estaba en el día de ayer, que estaba en 1.380, y hubo posiciones de venta de 800 millones de dólares, ¿no? Posiciones Sí. Dos posiciones de 400 millones de dólares. Todos sospechan que ahí estuvo el Tesoro poniendo esas posiciones de venta, porque las cerealeras vendieron hoy solo 350 millones de dólares y fueron lo último que vendieron las cerealeras en las declaraciones juradas sin retenciones. Esto está confirmado. Y a partir de mañana esto se derrumba. Va a un promedio de 40 millones de dólares diarios hasta fin de noviembre. Y se hicieron operaciones, por supuesto, en 1.425 en el mayorista. Entonces hay distintas especulaciones si el Tesoro estuvo vendiendo fuerte en esa barrera que trató de fijar. Obviamente todos los dólares se fueron para arriba. El dólar mayorista, el minorista, los dólares financieros, todos para arriba. Y no es menor saber si efectivamente el Tesoro hoy hizo una venta importante. En el mercado se hablaba de 400 millones de dólares. Eso lo vamos a saber recién en 2 días cuando veamos los depósitos en dólares del Tesoro. No es menor porque, está claro que a partir de mañana, si quiere mantener este nivel del dólar, va a tener que vender mucho el Tesoro, hay mucha ansiedad. Pues mañana se termina la oferta de las cerealeras. Hay mucha ansiedad cuando uno habla con los grandes bancos, que son básicamente los que tienen la mayor cantidad de órdenes de compra, ventas, dicen, lo único que vemos es inversores de afuera pidiendo vender todavía, ¿no? Vender sus posiciones de Argentina, eso significa en algún punto salida de dólares también, ¿no? Entonces, esa ansiedad creo que hasta la elección se va a mantener y me animo a decir, salvo que venga el mega anuncio el 14 de octubre con la reunión de Trump, va a ser difícil calmar esa ansiedad. Bueno, claro, pues no solamente son inversores de afuera, que la verdad que había pocos, ¿no? Pero es personas físicas. Bien. Los bancos hoy estuvieron con récord de venta en ventanilla y por home banking, porque las personas físicas no tienen cepo. Pero ojo el tema importadores. Porque los principales operadores en el mercado cambiario oficial son los importadores y todos están viendo que cuando se abrió la brecha, ya los dólares financieros están en 1.570, en 1.575 pesos, empiezan todos a la de siempre, cuando había brecha, ¿no? Los importadores se anticipan a comprar, ven que va a haber un cambio en el régimen cambiario hacia adelante y los exportadores, salvo este compromiso que tenían hasta el día de hoy las cerealeras, no venden un dólar. Y además, Maxi, empieza, así como hablábamos de rulo la semana pasada, vuelven las palabras que nos habíamos olvidado qué significaban. Volvió el puré. ¿Vos sabés lo que es el puré? Cuando compran en el oficial para vender en el blue, por la brecha que hay. Entonces, todas esas cosas que vuelven justamente en estos momentos de intensidad cambiaria y además donde vuelven a todas estas distorsiones en los distintos precios del dólar. Exactamente. Y en este contexto, una consulta a Paz respecto a Esper. ¿Cuál es la situación de Esper en términos concretos, en términos judiciales?
Mira, la verdad es que lo que tiene Expert hoy es una denuncia que le hizo Grabois efectivamente la semana pasada. Esto entró el viernes de la semana pasada. Hay que ver si termina acumulándose con otra causa previa y demás que tenía que ver con los vuelos. A ver, ¿de qué lo acusa Grabois a Expert? De haber recibido $200.000 de Fred Machado, que es un hombre que en este momento está en la Argentina, pero que hizo todos sus negocios en Estados Unidos y que en este momento está en la Argentina preso en prisión domiciliaria con un pedido de extradición por una serie de delitos de los que se lo acusa en un caso muy avanzado en Estados Unidos, que tienen que ver con conspiracy, esto es como una suerte de asociación ilícita para narcotráfico, para estafa, para una serie de delitos. La situación es este nexo. Lo que dice Grabois es que él tiene pruebas de que en el expediente de Estados Unidos de esta causa figura un pago de $200.000 en una contabilidad clandestina que tenía la banda a la que habría pertenecido Fred Machado. Yo creo que más allá de lo judicial, que hoy no es tan acuciante para Expert, el problema claramente es político y hoy, lo contaba recién Martín Rodríguez Yebra, hoy no pudo contestar, no quiso contestar, a pesar de que se lo preguntaron infinidad de veces en la última entrevista, la de hace un rato nada más, Expert, si él había recibido o no $200.000 de Fred Machado. No lo contestó. Entonces, el problema grave que hay ahora es cómo se sostiene este candidato que no está dispuesto a dar esa respuesta. Él dice, bueno, es todo mentira, en un todo genérico, pero no dice, no cobré ese dinero. Claro, claro. Todo evidentemente no, porque la propia Patricia Bullrich reconoce que hubo un financiamiento, ya sea con el avión o financiamiento de la campaña. El tema es si fue al partido político de Expert en el 2019 o si fue personalmente a Expert, ¿no? Hoy la defensa de Patricia Bullrich fue, bueno, no era narcotraficante Fred Machado cuando lo financió. Hubo dos Patricia Bullrich, claro, ¿no? La Patricia Bullrich de más temprano, que dijo... Ya hay que dar explicaciones, nosotros no podemos tener nada que ver con el narcotráfico, y la Patricia Bullrich de más tarde que dijo, bueno, en realidad no fue en el mismo momento. Está claro se convirtió en narcotraficante después de financiarlo a Expert. El nexo está claro porque además lo admitió en su momento el propio Expert y de hecho la justicia electoral no le aprobó el informe de campaña de aquella campaña, sin perjuicio de que no pasó nada más después de eso, ¿no? Claro. Paz, Flor, gracias, Por favor. Muy amable, un gusto realmente compartir ahí el pase con ustedes. Suerte ahí. Gracias. Bienvenidos ahora a 23, muy buenas noches a todos. Se aceleró hoy la corrida al dólar. Una corrida que tiene características, diría, más fuertes que la corrida que hubo previo a la elección en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno generó una especie de situación de trampa, en la cual jugó fuertemente la semana pasada, adelantando una gran cantidad de dólares para poder tener poder de fuego de las cerealeras, y ahora se queda de acá a la elección del 26 de octubre con un mercado cambiario en el cual todos van a refugiarse al dólar. Los particulares, las empresas, hay evidentemente la idea generalizada de que después de la elección, a más tardar después de la elección, el gobierno, cualquiera sea el resultado, va a haber una modificación en el régimen cambiario. Fíjense lo que pasó hoy con el dólar. Hoy el dólar mayorista subió 3% en un día, una suba muy importante. Subió a 1.421 pesos el dólar mayorista porque hubo una orden de venta muy fuerte en ese valor, en 1.425, en realidad de 800 millones de dólares. Los operadores de mercado dicen, ahí se plantó el Tesoro vendiendo dólares en ese techo, y de los cuales ahora vamos a ver, hay distintas versiones de cuánto habría vendido el Tesoro. Eso se sabe oficialmente 2 días después cuando se ve los depósitos del Tesoro. Lo cierto es que hubo un salto en el tipo de cambio, lo mismo ocurrió ayer. Y el dólar minorista ya está en 1.456 pesos en el promedio de los bancos. Los dólares financieros se dispararon bien arriba de los 1.500 pesos, 1.523 el dólar MEP y 1.573 el dólar contado con liquidación, entre otras cosas justamente porque el propio gobierno restringió la posibilidad de que los minoristas
puedan vender en el dólar financiero, lo que estaba de alguna manera cerrando la brecha, que no hubieran una disparada de los dólares financieros. Y el dólar blue, que cerró en 1460, está más cercano al dólar minorista porque muchos minoristas sí están haciendo lo que se llama el puré, compran en el minorista y eventualmente venden en el dólar blue, el dólar de la calle. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué todos consideran que esta vez, no se la quiere perder nadie? Como dijo Caputo en algún momento, no te la pierdas, campeón, si querés comprar, no te la pierdas. Bueno, ahora no se la quiere perder nadie. Y están todos corriendo contra los pocos dólares que juntó el Tesoro o los dólares que tiene el Banco Central, que son muchos dólares, pero son dólares prestados por el Fondo Monetario Internacional. Fíjense lo que pasó con la liquidación de las cerealeras, a ver si podemos avanzar. El gobierno logró juntar en apenas 6 días 2.200 millones de dólares para el Tesoro. Pero las cerealeras ingresaron 5.500 millones de dólares hasta el día de ayer. O sea que solo compró el 40% del total de dólares que ingresaron desde el martes, hasta ayer, las cerealeras. Y compró nada más que el 40%, porque si no el dólar hubiese ido mucho más arriba, porque había una demanda privada que se estaba llevando la mayor cantidad de dólares que ingresaron las cerealeras. Y el dólar estos días estuvo medianamente estabilizado porque hubo una mega oferta de dólares de las cerealeras. Para que se den una idea, el miércoles pasado ingresaron 530 millones de dólares las cerealeras por esta baja extraordinaria de las retenciones, la eliminación. Y habitualmente en esta época del año estaban ingresando 50 millones de dólares. Es decir, la oferta de dólares estos días se multiplicó por 10. Algunos días las cerealeras trajeron 20 veces más dólares por día de lo que traen habitualmente en esta época. Y el Tesoro o el gobierno pudo comprar una parte, si se quiere, menor, prácticamente 4 de cada 10 dólares nada más, porque del otro lado una demanda extraordinaria de dólares. Pese a que el gobierno estuvo toqueteando algunas restricciones para tratar de aminorar esa demanda. ¿Qué pasó en el día de hoy? Hoy fue el último día del ingreso de dólares extraordinarios de las cerealeras bajo el régimen de declaraciones juradas sin retenciones. Y es el último día porque tenían que ingresar el 90% del cupo de 7.000 millones de dólares. Y hoy ingresaron 350 millones de dólares. Pese a esta oferta de 350 millones de dólares, que fue menor que los días anteriores, pero es una oferta para esta época del año extraordinaria, 7 veces más de lo que es el promedio en esta época del año. Hay versiones de que el Tesoro, que se plantó en 1.425 pesos y vendió una cantidad importante de dólares. Eso lo vamos a saber dentro de 2 días. De hecho, cuando nos enteramos en el día de hoy cómo estaban los depósitos del Tesoro 2 días atrás, y las previsiones que teníamos de que el Tesoro no había vendido prácticamente, o que había comprado más de lo que se decía, no se cumplieron. Entonces hay que seguir bien de cerca cuánto está vendiendo el Tesoro Nacional. Y como el gobierno no informa absolutamente nada al mercado, no da ningún tipo de transparencia, hay que esperar 2 días después para saber cómo son los depósitos del Tesoro Nacional, los depósitos en dólares del Tesoro, para saber cómo está interviniendo en el mercado cambiario. Desde mañana, ¿por qué la corrida se acelera? Porque desde mañana hasta fines de noviembre, que entra la cosecha de trigo, las mismas cerealeras nucleadas en Seara dicen que el promedio de ingreso de dólares va a ser 40 millones de dólares diarios en promedio hasta fines de noviembre. Entonces, nos encontramos en una situación donde la oferta de dólares del sector privado, de las cerealeras principalmente, del agro, que son los principales ofertantes de dólares, se va a derrumbar a partir de mañana o de pasado. Y por otro lado hay una demanda extraordinaria de todos los jugadores. Dentro de las empresas, los únicos que pueden comprar dólares son los importadores, que obviamente se están apurando por precancelar deudas por importaciones, y las personas físicas, que obviamente están en esta época del mes cobrando los sueldos, buscando dolarizar absolutamente todos los pesos que tengan. Bueno, fíjense lo que ha pasado, avancemos por favor, lo que ha pasado con los dólares, con la oferta de dólares en este año. No es que al gobierno lo agarró un año donde no ingresaron dólares comerciales a la Argentina. Como el gobierno hizo baja transitoria de retenciones en la primera parte del año y directamente la semana pasada retención 0 para tener una oferta extraordinaria, en este 9 meses de lo que va de 2025
ingresaron las cerealeras 28.000 millones de dólares. Es el segundo mayor ingreso de dólares, de agrodólares a la Argentina, después del año 2022, cuando hubo récord de precios de la soja. Y también hubo dólar soja de Sergio Massa, que estaba también desesperado porque ingresen dólares. Es decir, que hubo en promedio este año casi 10.000 millones de dólares más en los primeros 9 meses del año de oferta de dólares en el mercado cambiario de lo que hubo en promedio en la última década. Y sin embargo, el Banco Central no pudo prácticamente comprar dólares y el Tesoro recién compró en la última semana de apuro dólares. Y uno pregunta, no te la pierdas, campeón, y por ahí no era para la gente, era para Caputo, que perdió la oportunidad de comprar dólares cuando tuviste el mayor ingreso de dólares comerciales, el segundo mayor ingreso de dólares comerciales de la última década, y no compró nada. Como no compró, ahora todos están viendo que antes o después del 26 de octubre, el gobierno va a tener que ir a otro régimen cambiario para poder acumular dólares y garantizar los pagos de la deuda. Ahora, ¿por qué Caputo está jugando a fondo y vendiendo los pocos dólares que acumuló en los últimos días y generando, si se quiere, una tormenta perfecta? Por eso hace derrumbar los bonos de la deuda, la posibilidad de, la capacidad de pago de la deuda en dólares de la Argentina. Algunos dicen porque el gobierno está muy confiado en el rescate de Trump, de que efectivamente el 14 de octubre, cuando Milei se encuentre con Trump en el Salón Oval, en la Casa Blanca, va a tener sobre la mesa un rescate efectivo de los dólares que hoy no tienen, básicamente para garantizar los pagos de deuda el año próximo. Y en ese contexto, a ver, tenías un par de placas más, a ver si lo podemos mostrar. Bueno, esto, fíjense, ¿no? Esto es septiembre de cada año. En este septiembre han ingresado 7.100 millones de dólares. De nuevo, es el segundo mayor septiembre de ingreso de dólares de la última década. El anterior había sido en 2022, cuando también Sergio Massa hizo un dólar soja extraordinario y además era un año de récord del precio de la soja en la última década. Es decir, que el gobierno ha tenido un ingreso extraordinario de dólares, pero está en medio de una corrida cambiaria. Y todos se preguntan, de nuevo, cuál va a ser el ancla que le va a poder permitir desactivar esta situación. Cuando todos, hoy lo vamos a comentar un ratito con Pablo Fernández Blanco, hay un artículo de Domingo Cavallo que dice que el FMI y el Tesoro de los Estados Unidos, si efectivamente instrumentan un rescate a la administración Milei, lo van a hacer bajo la condición de que haya un nuevo esquema cambiario en la Argentina. Es decir, porque no van a poner los dólares para venderlos a 1.450 pesos o para que se los lleven los argentinos al colchón o para que estén pagando los viajes en el exterior, sino que van a poner los dólares justamente para que la Argentina pueda garantizar su capacidad de repago en el futuro, que para eso eran también los dólares del FMI. El paquete de salvataje de 20.000 millones de dólares que el propio gobierno consiguió en abril. En este contexto, fíjense cómo Milei, de alguna manera, empieza a entender cuáles son las señales que llegan de la administración Trump y de Washington respecto a la necesidad de enviar una señal de gobernabilidad, de que va a cambiar el chip y que, más allá de esta campaña electoral, va a buscar acuerdos principalmente con los gobernadores o con fuerzas políticas aliadas, como puede ser Mauricio Macri. Digamos, nosotros esperábamos que esto pudiera pasar. Efectivamente está pasando. Y bueno, ahora es una cuestión de tener que pasar este infierno que es el año electoral. Pero la realidad es que, si usted se fija, nosotros estamos trabajando activamente, digamos, con todas las provincias. De hecho, digamos, en estas negociaciones, digamos, ha jugado, digamos, hoy juega un rol importante el propio ministro de Economía, Toto Caputo. Digo, o ha tenido, digamos, algunas cosas que se van conociendo, ¿no? Digamos, como que de repente nos juntamos con Mauricio Macri, o sea, bueno, lo vamos llevando, o sea, vamos construyendo la base de la gobernabilidad.
Bueno, ahí está Milei en otro tono planteando el tema de la gobernabilidad. Ahora lo vamos a discutir en la mesa. Lo que todos están viendo, cuántos dólares juntó Caputo. Hoy los depósitos del Tesoro Nacional marcan alrededor de 2.600, 2.700 millones de dólares. Hay que ver cuánto está vendiendo, si hoy vendió, si vendió 400 millones de dólares o no, si va a vender o no mañana, pero todos hacen las cuentas y dicen, bueno, se van a gastar todo lo que compraron en los últimos días para llegar al 14 de octubre a la reunión con Trump. ¿Les va a alcanzar? ¿No les va a alcanzar? Bueno, eso es lo que está generando en este momento tanta incertidumbre. Empezamos de esta manera. Se ve, tiene una alcaidía, aquí dentro está Osorio, que repito, en instantes. Vimos en la Argentina 3 jóvenes asesinadas, muertas, de una manera brutal. Pudimos saber que se estaba jugando por la zona norte del país. Este histórico encuentro es el resultado del fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, que también derivó en el contundente respaldo a este gobierno. Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto, es decir, es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. El tema del diputado experto es un tema, voy a usar una palabra vulgar, pero refritado de hace 6 o 7 años, o 6 años, o 5 años. Podía haber sospechas, eso, pero no había imputaciones. Usted ya corrió con la moto y además nos dijo cárcel o bala. Entonces ahora le puedo preguntar cuál elige. La diputada Lemoine, que en un video dice, Esper tuvo valijas del narcotráfico. Por eso digo que sería bueno que la diputada vuelva a dar el testimonio que dio en la televisión de cómo lo financiaban a Esper y por qué ella se alejó. Bien, ya estamos con Pablo Fernández Blanco, también está con nosotros Delfina Galarza, se suman el economista Ricardo Delgado, se suman también Juan Mayol y está el diputado Juan Manuel López de la coalición cívica. Ya vamos a hablar con Ricardo Delgado de esto que contamos, de economía. Hoy dijo Milei también, Messi es Scott Bessent, es decir, apostando todo al rescate de Trump. Así que en un ratito vamos a volver al tema económico. José Luis Espert en el ojo del huracán por el financiamiento de Fred Machado a su campaña presidencial del 2019. Sí, en la mira por un lado en todo lo que tiene que ver con la campaña electoral, es decir, puertas adentro de lo que es Casa Rosada, pero por el otro lado, a ver, tuvo que, bueno, fue, podemos decir, como la caja de resonancia de varias críticas de la oposición, más precisamente de Unión por la Patria y del bloque Coherencia, ex libertarios, que hoy mismo presentaron el pedido, digamos, un proyecto para apartarlo de la Comisión de Presupuesto. Pero hoy tuvo que justamente responder a las críticas Espert porque presidió la Comisión de Presupuesto en el Congreso y hubo muchos reclamos, de nuevo, sobre todo de la bancada del kirchnerismo, pero además se sumaron otros, ¿no? A ver, lo que generó más impacto en el día de hoy fue Patricia Bullrich, que le preguntaron a la mañana con el tema Espert, y Patricia Bullrich da por probado de que efectivamente Fred Machado estuvo financiando la campaña presidencial de Espert 2019, lo cual es obvio, aparte porque lo reconocía el propio Espert, porque andaba en una camioneta blindada, en un avión que era de Fred Machado, y esto indica que habría habido financiamiento, lo que no se sabe si son $200.000, de cuánta dinero es. Espert dijo en su momento, era el partido político, no era a mí personalmente, está en declaración de Espert de su momento. Pero Patricia Bullrich, miren lo que dijo esta mañana y generó un terremoto dentro del oficialismo. ¿Considera que Espert debería bajar su candidatura? ¿Sostiene que nadie que esté relacionado al narcotráfico puede ocupar un cargo? En el año 2019... Y después eso que dijo Patricia Bullrich, donde de alguna manera matiza lo que dijo a la mañana, porque lo que había dicho a la mañana generó un terremoto, una interna muy, muy fuerte y una crisis en la campaña del oficialismo. Bueno. Hace falta una explicación, ¿no? Por supuesto, es decir, es algo del 2019, hay que ver qué explicación dio él en ese momento y qué presentó. Es lo que necesitamos saber, porque él puede haber presentado en la justicia electoral una explicación y esa explicación puede ser válida
o no. Es importante conocerla. Es importante conocerla. Parece una persona que, estando en una elección, se le metió alguien que estaba metido en el narco. Imagínense que nosotros, que combatimos el narco con todo, no podemos aceptar conductas de personas que estén aliadas al narco, no aliadas, que hayan recibido plata. Maxi, esto generó mucha repercusión en Casa Rosada porque el presidente había dicho horas antes que se trataba de chismentos de peluquería, ¿no? Un poco lo que había dicho en su momento con los audios de Españolo, y tuvo que salir Manuel Adorni a matizar un tanto los dichos de Patricia Bullrich y dijo de nuevo que se trataba de una causa refrita y después... A ver, ¿por qué es fuerte? ¿Por qué es fuerte? Aparte, pongámoslo en contexto, ¿por qué es fuerte? Hubo algunos tweets, por ejemplo, de Limoin diciendo que no estaba probado que Fred Machado fuera narcotraficante porque está en proceso y demás. La ministra de Seguridad, que se supone que tiene todos los informes del FBI, de Interpol, de los servicios de inteligencia locales e internacionales, está dando directamente por sentado que Fred Machado es un narcotraficante. Sí, exactamente. Entonces, el primer dato me parece relevante, ¿no? Sumamente. Importante. Y por otro lado, está planteando que da por sentado que efectivamente hubo un financiamiento a la campaña. Sí, habla del 2019 y hace mención por lo menos a lo que confirma Expert, que tiene que ver con el uso de una camioneta y del avión. Pero lo que dice es, de hecho le exigió, bueno, necesitamos explicaciones urgentes ya. Pero eso hay fue otro tema. lo que dijo Patricia dice otra cosa muy importante, que habla de las explicaciones que le dio la justicia electoral, si mal no recuerdo, que dice puede haber sido válida o no. Sí, ella dice, vayamos a buscar esas explicaciones que pueden haber sido válidas o no. Claro, porque... Lo cual está también... Sí, porque Expert en esta causa, digamos, la causa anterior, él tiene una denuncia penal de Juan Grabois, pero anteriormente, a raíz del financiamiento en 2019, él tiene una causa por el uso de aviones. Y justamente Patricia Bullrich hace mención a, bueno, las explicaciones que en su momento dio Expert a la justicia electoral por el uso de los vehículos, de la camioneta y del avión. Ahí está Patricia Bullrich cuando después da una conferencia por un tema del Ministerio de Seguridad y aclara el tema Expert. ¿Considera que Expert debería bajar su candidatura? ¿Sostiene que nadie que esté relacionado al narcotráfico puede ocupar un cargo? En el año 2019, este señor narcotraficante Machado no estaba imputado. En ese momento no estaba imputado. La imputación que comienza en el estado de Texas, en Estados Unidos, es del año 2020. Eso, digamos, significa que Expert puede perfectamente plantear que en el momento en el que él utilizó un avión, no había ninguna imputación contra esta persona. Podía haber sospechas, eso, pero no había imputaciones. Bueno, Patricia Bullrich de alguna manera se corrige, pero no se retracta, ¿no? Patricia Bullrich, porque claro, está muy comprometida en la lucha contra el narcotráfico, no puede dejar entrar esa sospecha. Juan Manuel López, Juan Mayol, a ver. Me parece que Patricia Bullrich sabe más de lo que dice, digamos, una persona que efectivamente tiene el vínculo con la Fuerza de Seguridad y la justicia norteamericana, y no iba a quedar pegada a un caso escandaloso como este. Después matiza, ¿no? Como dirigente oficialista y como candidata oficialista, matiza un poco por el escándalo que generó. Pero más allá de que en el 2019 Fred Machado todavía no estaba imputado, no es común que la justicia norteamericana pida la extradición de un ciudadano argentino por un caso tan grave. De hecho, cuando ocurrió, yo me puse a investigar la campaña Expert porque se lo vinculó, y la verdad que la campaña es escandaloso. Él no registra ningún aporte de dinero privado, utiliza este dinero donado en especie, porque los vuelos son, en definitiva, dinero donado en especie, la camioneta blindada es dinero donado en especie, y él no lo declara, deliberadamente no lo declara. Le echó la culpa al partido político que lo llevó, que es un partido político que, según me acuerdo, en aquella época decían que Jorge Landó, que falleció, que era el apoderado del PJ, se lo llevó para competir en 2019, para sacarle votos a Juntos por el Cambio. Bueno, ese partido político hoy, su titular, Bonacci, niega que ellos le hayan dado, como dice Expert, los vehículos, los aviones. Sino que hoy Bonacci estuvo muy duro, dice que lo aprecia al profe Expert, pero que está mintiendo, que el partido nunca recibió
ningún aporte directo y que si él recibió el avión y demás fue a título personal. Y hay declaraciones de la jefa de prensa de Spert de aquel entonces que dice que el señor Machado participaba de las reuniones, era una persona que opinaba, digamos, era alguien que trabajaba en su campaña política. Una campaña política que la recuerdo perfecto, él iba de la mano del PJ en Mendoza, por ejemplo, iba de la mano de intendentes del PJ a juntar votos para perjudicar a Juntos por el Cambio. En ese momento, Spert era una persona puesta, decían, por Infran, por Massa, para sacarle votos a la fuerza política oficialista. Es una persona que va pululando por los partidos con mucha ambición, de hecho tuvo muchos conflictos, no solo Lila Lemoyne, Agustín Romo le decía valijero en redes sociales, tuvo muchos conflictos y ahora por alguna razón encarna... Algunos de los libertarios originales, Lemoyne, Romo y demás, lo acusaban de estar financiado por el narcotráfico. Sí, por Fred Machado, que es evidentemente, digo, Bullrich habla del narcotraficante Fred Machado, dice no estaba imputado en 2019, pero si ahora, insisto, no es común que la justicia norteamericana pida la extradición de un ciudadano argentino por una causa de un juez federal de Texas con una flota de aviones que distribuía cocaína entre Guatemala, Estados Unidos y la Argentina. Juan Mayor, esto tiene un impacto. ¿Qué debe hacer el gobierno? Imagino que debe haber una discusión interna. Hoy está en todos los portales que hay una discusión interna, que muchos dudan dentro del gobierno si conviene o no seguir con Spert, y que el que lo banca totalmente es el presidente, ¿no? Que ha dicho esta es una operación berreta del kirchnerismo. Bueno, el impacto todavía no lo tengo realmente medido ni dimensionado. Claramente genera una incomodidad en la etapa previa a una campaña. El principal candidato en la provincia de Buenos Aires, digamos, vinculado a esta situación. Claramente esto genera una situación interna, cómo manejarlo, ¿no? Ya están las boletas impresas, ya está el principal candidato, es muy difícil moverlo. Yo me imagino que dar de baja un candidato también puede generar un impacto igual de negativo que mantenerlo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que ver cómo continúa esto. Después, en lo que respecta a la causa... No puede poner a Santilli, necesita el voto del PRO en la provincia de Buenos Aires. Tendría que ir con Santilli... Bueno, obviamente hace campañas con todos sus candidatos, ¿no? De hecho la van a dividir, pero hay una cuestión que las boletas ya están, ¿no? Claro. Las boletas ya están y ya están impresas. Como es boleta única, ya está impresa. Entonces darlo de baja también es una situación bastante delicada. Tiene un costo. Es una impresión, además, de alta calidad, donde se licitaron distintas imprentas a lo largo del país, lo hizo el Estado, y quedamos en la foto de la boleta, estamos los primeros candidatos de las listas. Entonces es muy difícil eso, y la boleta está oficializada. Oficializar una boleta lo hace la justicia con impugnaciones, con apelaciones. Ese proceso duró más de 2 semanas. El gobierno no sabía que tenía este flanco abierto, porque a ver si entendemos. El argumento de Spert, yo estaba buscando financiamiento, porque a diferencia de los partidos políticos grandes, no tenía a los grandes empresarios apoyándome. Entonces estaba buscando empresarios que pusieran plata. Justo tuve la mala suerte de que el que puso plata era narcotraficante. Es un poco el argumento de Spert. Sí, te diría que inclusive Spert no llega ni siquiera a admitir eso, porque habla de que él no hizo el nexo con Machado. Él lo que dice lo hizo el partido que político. Sí, lo desliza. Hoy se lo preguntaron varias veces y dice, a ver, inclusive dice que él no sabía si los aviones o la camioneta eran de Machado, es decir, sí el avión que lo llevó al Vietnam, pero deja atrás. Hay un video donde le agradece a Fred Machado por haber pero sería mucho más. Exactamente, pero eso fue antes de la campaña, fue unos meses antes de la campaña, porque él lo conoce a Machado meses antes. Él lo que dice es que lo conoce en enero de 2019, que la arranca con la campaña en agosto y que a partir de ahí Machado se acerca, pareciera ser al partido, y todo el financiamiento, si es que hubo financiamiento, bueno, no corrió por su cuenta. Eso es lo que dice Spert. Hay un par de cosas que me parece que tenemos que tener muy en cuenta. Primero que nada, ¿por qué estamos hablando de esto? Si esto efectivamente es una noticia vieja, no escuchamos de Machado recién ahora. Sin embargo, el tema se vuelve a instalar ahora. ¿Por qué se instala ahora? Porque hay un movimiento en la causa en Estados Unidos y porque hay medios periodísticos, protejamos a los periodistas, que vuelven a hablar de esta cuestión. Y esto termina calando muy hondo en la agenda pública y en la sociedad. La novedad es que hay un pago, o sea, hay un registro en Estados Unidos de pagos que hizo esta organización criminal a distintas personas. De una socia de Machado que está presa en Estados Unidos. Exactamente, que está trabajando como la colaboradora de la causa, como arrepentida. Entonces hay una novedad en la causa. Yo no estoy diciendo que no, obvio que hay una novedad. Que es una transferencia de $200.000 que hoy le preguntaron
entrevistaron en un canal de televisión a Spert y nunca negó que haya recibido esos $200.000. Juan Manuel, a lo que voy es otra cosa. Eso que vos decís es así y creo que de hecho que más o menos son las palabras que dije yo. Ahora, esto es un tema que ya conocíamos y pese a que todos conocíamos este tema, La Libertad Avanza, no nos olvidemos, hace 3, 4 meses consideraba que el mejor candidato para la provincia de Buenos Aires era José Luis Espert y ahora parece que es el peor de todos y hay que sacarlo de la lista. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, es que me parece que hay un tema que es muy delicado, que en la política todos consideran que está el tema del financiamiento de la obra pública, de los laboratorios, de los contratistas del Estado y demás. Pero el narcotráfico, a diferencia de México, a diferencia de Colombia, es un límite. Sin duda es un límite. Por lo menos hasta ahora en la Argentina y a nivel nacional. Y en este contexto... No estamos hablando, ha habido, tengo entendido, en Corrientes, un intendente que terminó preso y demás. Bueno, en la campaña 2007 también teníamos el tema de la efedrina, ¿no es cierto? Así es. Claro. No es un dato menor. Sí, pero eso estaba vinculado con laboratorios, ¿no? Sí, droguerías que aportaron a la campaña de Cristina Kirchner y aparecieron un triple crimen, el triple crimen de Gerardo Rodríguez, donde aparecen 3 muertos, Forza Ferronivina, los investigamos en su momento. A ver, perdón. Había, bueno, esto pasó hoy en el Congreso se dieron con todo. Espert, presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda, que es un cargo importantísimo en la estructura institucional, porque por ahí pasa toda la distribución de fondos del presupuesto, justamente, y fíjense lo que le decían distintos diputados. ¿Usted niega este supuesto giro de $200.000 y el tema de la investigación judicial en Estados Unidos, le pregunto? No, yo le repito, esto es una campaña sucia, ya no vamos a ver con Grabois en tribunales. Tiene amigos narcos, tiene abogado de narcos, recibe recursos de narcos, es narco. Eso es para mí muy evidente, digamos que hay temas de guita que es sucia, que es de un origen espurio. El intento de destituirme como presidente de la Comisión de Presupuestos de Hacienda forma parte de un plan que a la Argentina le vaya mal, porque el negocio del kirchnerismo a la Argentina le vaya mal. ¿Qué hizo con los $200.000 que le dio Fred Machado y que la justicia de Estados Unidos ya mostró en un asiento contable que usted recibió? Nos dijo cárcel o bala. Entonces ahora le puedo preguntar cuál elige, cárcel o bala. Es inentendible que José Luis Espert siga siendo el presidente de esta comisión de presupuesto. Tiene que ser removido inmediatamente. La reunión de hoy demuestra que José Luis Espert es kriptonita para el gobierno. Van a tener que hacer campaña con una persona sospechada de recibir aportes narcos. Bueno, ahí estaba, ¿no? Sí, ahí todos los bloques, ¿no? Unión por la Patria, la izquierda, lo veíamos a Paulón también de Encuentro Federal, pidiendo la remoción de Espert. Y te digo algo más, se presentó, lo repito, un proyecto de Unión por la Patria para materializarlo en la próxima sesión en el Congreso. Se mantuvieron al margen la UCR y PRO, ¿no? Se mantuvieron en silencio. Bien. Tiene que dar un paso al costado. Respecto a este tema. Tiene que dar un paso al costado. Nosotros le estamos dando la oportunidad de que renuncie, que no le haga este daño al gobierno y al país. Vos contabas muy bien cómo está la economía argentina, el modelo cambiario agotado, el modelo político agotado y Espert como un problema más en la gobernabilidad de la Cámara de Diputados, que tiene que sacar la ley más compleja para sacar todos los años, que es el presupuesto de la Nación. Claro, primero que se corra. Está en una campaña electoral. Nadie quiere la presidencia de la comisión, hay que aclararlo. Bueno. Que la presida otro libertario. Hay otra cantidad de diputados libertarios o de los pro aliados que pueden presidir la comisión, porque la verdad que además es un mal presidente de la comisión de presupuesto. Bueno, de hecho Germán Martínez hoy en su discurso lo que decía era que lo presida un libertario, también en la misma línea, no está en duda eso, sino, bueno, obviamente el apartamento de Espert. Acá hay que tener en cuenta algo muy importante, hoy es el primer día de octubre, el 26 de octubre tenemos elecciones, Espert no tiene tiempo para darle explicaciones a la justicia, tienen que empezar a hablar ahora porque si no va a ser una estrategia defensiva de acá hasta el 26 de octubre. Y es interesante ver también cómo el gobierno está a la defensiva ahora, en las vísperas de una elección, y también estuvo a la defensiva en las vísperas de la elección de la provincia de Buenos Aires. Me parece que son elementos que se repiten, ya sabemos cómo terminó aquella historia, todavía no sabemos cómo. Pero que se presenta en la justicia. Y yo lo primero que haría si estuviese en su situación es decir, por favor, un exhorto donde se traiga toda la información de Estados Unidos y que desmientan. Sí, pero si un periodista te está preguntando, vos le podés contestar y ya empezamos a comunicarnos. Sí. Bien, a ver, vuelvo al tema
economía Bessent Milei. Fíjense lo que dijo Milei del secretario del Tesoro, apostando a un anuncio importante el 14 de octubre cuando se reúnan Trump con Milei en la Casa Blanca. Dijo, Messi es Scott Bessent, el secretario del Tesoro. El trabajo, digamos, enorme que hizo, digamos, el equipo del Fondo Monetario Internacional, en especial, digamos, la directora gerente, ¿no? Digamos, Kristalina Georgieva, que es, digo, verdaderamente es una superestrella. Messi. Sí, digamos. Bueno, Messi es Scott Bessent. Okay. O sea, si yo le tengo que dar la camiseta de Messi, digamos, yo diría que ese es Scott Bessent, okay, ¿no? Digo, o sea, Bessent, digamos, aparte es el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Bueno, en medio de una corrida cambiaria, Ricardo Legado, el gobierno apuesta todo a que Estados Unidos ponga, ¿qué? ¿Los dólares? Ponga más que un anuncio, Maxi. El anuncio sirvió la semana pasada, tranquilizó, pero ya claramente hacen falta los dólares. No solamente un tuit. Hagamos un tuit importante, ¿no? Sí. Significativo, muy profundo, que hemos discutido. Pero la Argentina ya se lo licuó al tuit. Se lo diglutió, sí. A ver, para el 14 de octubre quedan 8 ruedas cambiarias. 8 ruedas cambiarias que uno piensa, si sigue la estrategia que viene siguiendo el gobierno en estos días, el Tesoro va a seguir interviniendo. Dividamos 2.200 millones, dividido 8 da 275 millones de dólares por día. ¿Alcanza? La primera pregunta, ¿alcanza? La segunda pregunta es, ¿tuvo sentido pedirle 7.000 millones de dólares anticipados de exportaciones futuras, que no vamos a tener? A las cerealeras. A las cerealeras, para licuarlas hasta el 14 de octubre, no llegar siquiera al 26, esperar de vuelta, prenderle una vela al santo a San Messi en los Estados Unidos para que aparezcan los dólares. A ver, todas estas operaciones... Solo tiene sentido si el gobierno está seguro de que está el salvataje de los Estados Unidos. Bueno, es que yo creo que el salvataje va a estar. El salvataje va a estar. El problema es que estos dólares que no quedan en el Tesoro y que se los chupa el mercado, este es un mercado hiperdemandado, en donde hay mucha más demanda que oferta. Vos lo decías, digamos, desde abril a esta parte, cuando se libera el cepo, el número de argentinos que compramos por aplicación, el último dato fue 1,5 millones, creció 50%, y probablemente en septiembre se acerca a los 2 millones de argentinos comprando por aplicaciones en los bancos. El gobierno sabía que esto iba a pasar, y como creo yo, todos los economistas profesionales hemos planteado a lo largo de estos meses, el gobierno creyó que ordenando el mundo de los pesos los dólares iban a aparecer solos, y por eso subestimó el periodo de cosecha o de temporada alta de liquidación de dólares, que es la cosecha entre de soja. mayo y julio. Exactamente. Entonces dijo, no me importa, yo quiero tener un dólar bajo, un tipo de cambio lo más bajo posible. El presidente Milei decía que iba a perforar el piso de la banda. Bueno, todo ese tipo de sucesión de errores no forzados nos han traído hasta acá y están generando problemas muy serios. Y de vuelta, yo creo que no habla de la buena salud de la economía argentina, que estemos dependiendo de una asistencia, de un salvataje que creo que va a llegar, pero que tiene evidentemente características de una excepcionalidad muy marcada. A ver, decíamos se acelera la corrida cambiaria, no hay duda, y creo que esta corrida tiene características más fuertes de la que hubo en la previa a la elección de la provincia de Buenos Aires. Sí, por esto que estamos contando, digamos, porque todos los dólares los adelantaste y ahora viene una sequía de dólares donde si el gobierno quiere mantener el valor del dólar en estos niveles, y bueno, va a tener que poner muchos dólares, va a tener que vender muchos dólares primero el Tesoro, están cavando como una trinchera hasta llegar a 1.480 el mayorista, y ahí saldrá el Banco Central a vender dólares. Fíjate lo que dijo Cavallo en el día de hoy, en un artículo que publicó, como es habitual, en su blog, hizo una serie de advertencias. Básicamente le dice al gobierno, todos saben que después de la elección vas a tener que liberar el tipo de cambio, le dice también que hay que levantar el cepo, ir completamente a un esquema cambiario totalmente distinto, ¿no? Pero dice Cavallo,
de aquí al momento de la elección, entiendo que el gobierno no está en condiciones de identificar y explicar con sinceridad y acierto la causa principal de la crisis que se está viviendo y que seguirá apelando a culpar a la herencia recibida y al riesgo Cuca, dice Cavallo. Dice, bueno, está bien, sigan ahora diciendo que es todo riesgo Cuca, no tienen otra ahora. Habrá que dejar de sacar los conejos de la galera. Caputo hasta aquí siempre sacó algún conejo de la galera para enfrentar problemas cambiarios y de deuda. El último fue la eliminación de las retenciones de las exportaciones, que le permitió contar en solo 3 días con estos 7.000 millones de dólares. Pero dice, estos 7.000 millones de dólares que han entrado ahora dejarán de entrar en los próximos meses, cuando hubieran sido liquidados pagando retenciones. El deterioro del ingreso de divisas de exportación de los meses subsiguientes seguramente necesitará algún otro conejo de la galera, so pena de que el tipo de cambio vuelva a subir, ¿no? Y finalmente plantea, el gobierno no debe autoengañarse. Decisiones como esta producen efecto boomerang, no solo porque sus efectos iniciales se revierten rápidamente, sino porque dejan secuela de mayor inestabilidad. Y después plantea, en mi opinión, y en la de muchos otros economistas, así como la mayoría de los técnicos del FMI, del Tesoro americano y de los bancos que siguen en detalle los acontecimientos económicos, dice, estoy viajando permanentemente a Estados Unidos, hablo con todos. Los problemas que derivaban el aumento estrepitoso del precio del dólar y del riesgo país precedieron a la elección de la provincia de Buenos Aires. Y después envía una señal que es fuerte, porque evidentemente Cavallo habla con los funcionarios del FMI y probablemente con algunos del Tesoro. Dice, el Tesoro americano y el FMI pondrán como condición que se instrumenten los cambios en la política monetaria y cambiaria necesarios para superar la crisis. ¿Qué está diciendo con esto? Bueno, que va a haber un tipo de cambio más alto en la Argentina a partir de... Después de la elección. Bueno, lo que sucede es que, claro, cuando todo el mundo piensa que va a pasar algo que va a pasar, se tratan de anticipar y de adelantarse y las dinámicas se vuelven explosivas. O sea, los 14 días o 16 días hábiles que faltan para las elecciones y los 8 que faltan para el 14 de octubre, van a ser muy complejos. ¿Por qué? Porque todas las conductas de inversores, vos decías de los importadores con la brecha, bueno, van a tratar de sacarle la mayor cantidad de dólares posible. ¿Vos sos ministro de Economía o vos sos ministro de Economía? Faltan 26 días, 25 días para la elección. ¿Liberan el tipo de cambio? No, yo te diría que no. Nadie lo haría. No, pero no. Estamos condenados. No, pero me parece que el equipo económico ha perdido la capacidad de comunicar. Comunica mal, comunica tarde. No, pero no es que nadie le cree cuando dice que no va a haber un cambio en el régimen cambiario. Bueno, comprar campeón, ya está. Bueno, por eso ya perdió esa carta. Y de vuelta, el pecado original fue no acumular cuando había dólar. A ver, el gobierno necesita llegar con el dólar dentro de las bandas hasta la elección. Y bueno, sí, claramente el dólar es una fibra sensible en el alma de los argentinos. ¿Pero es sensible por qué? Porque detrás del dólar van los precios. Tenemos un mindset bimonetario. Entonces, toda esta situación termina en última instancia de dar la razón a los que decían hace tiempo de dolarizar, sacarnos este quilombo de encima, ir a la moneda, que fue nuestra fuente de ahorro, y quitar con el problema que es el peso. Para los argentinos el problema es el peso. El peso, no confiamos en nuestra moneda, por eso vamos al dólar permanentemente. Entonces, en última instancia, me parece que el punto acá es romper, en lugar de desatar, romper el nudo gordiano y darle a los argentinos lo que quieren. Queremos dólares. Entonces, claro, Juan, pero no hay ante el miedo, conjuramos el miedo con el dólar. Conjuramos y bueno, entonces el punto es, el gobierno hizo un plan devaluamos a 2.000. Pero ¿Qué va a hacer el argentino y lo va a ir a comprar dólares a 2.000? El gobierno hizo un plan al revés. Quiso tener un peso fuerte. Claro. Un peso fuerte. Para que la inflación fuera lo más baja posible. Sí, ahora, la pregunta es, lo que se ve en una elección es si el dólar está a 1.200, 1.100, o 1.400, 1.500 o 1.600. Hoy me parece que ya de acá la elección o se ve si los precios aumentan al 5% o al 2%. No, y si el dólar porque se hasta mueve. Ahora el dólar ha subido de 1.100 y si el dólar se mueve todo el tiempo. A 1.500 y no hubo pastrú. Y los precios siguieron en 2%. Sí, bueno, está bien, pero eso ya es pasado. O sea, los precios, ya los precios empezaron a acelerar. Alimentos la última semana dio bastante por arriba de lo que venía dando en las semanas previas. Digo, no es un pass-through absoluto, pero hay un traslado mayor al que teníamos. Quiero mostrarles esto respecto a Trump, porque todos están hablando del rescate de Trump y obviamente Milei confía, y Caputo también, de que va a estar la ayuda y que va a estar el compromiso de Trump. Pero Trump acaba de hacer el shutdown, es decir, el cierre del gobierno, porque no se puso de acuerdo con los demócratas en el presupuesto anual. Y no se puso de acuerdo porque los demócratas quieren aumentos en el healthcare, en los sistemas de salud gratuitos para los más pobres.
Y Trump se burla directamente de los demócratas. Fíjense cómo hizo un video con inteligencia artificial. Van a ver al jefe de senadores de la bancada demócrata. Está truchada por inteligencia artificial su voz. Y ahí dice barbaridades, algunas con tono racista. Y Trump lo tuiteó, lo tiene en su cuenta de Twitter y en su cuenta de Truth. Y esto generó un escándalo, hay una guerra. Y por eso no llegaron al acuerdo del presupuesto, entre otras cosas. Mira. Look, guys, there's no way to sugarcoat it. Nobody likes Democrats anymore. We have no voters left because of all of our woke trans bullshit. Not even black people want to vote for us anymore. Even Latinos hate us. So we need new voters. And if we give all these illegal aliens free health care, we might be able to get them on our side so they can vote for us. They can't even speak English, so they won't realize we're just a bunch of woke pieces of shit, you know? En ese tono lo puso el presidente de los Estados Unidos en su cuenta a los demócratas que no tienen acuerdo por el presupuesto, ¿no? Y cuando se quejaron, lo sigue burlando. A lo que voy es, hay una pelea política feroz en Estados Unidos y encima el tema del rescate de Argentina no solamente está cuestionado hoy por los demócratas que dicen todo no a lo que diga Trump, sino también por los propios republicanos que siempre fueron contra la ayuda externa. Claro. Hay que ver si vamos a ser la prioridad de Trump si se le complica tanto la gobernabilidad en su país, ¿no? Si va a ser tan generoso cuando tiene problemas internos y nadie sabe cuántos votos va a tener Trump en la elección de medio término del año que viene. Entonces, está bien tener un aliado como Estados Unidos, pero tenemos que hacer los deberes nosotros. Y la oportunidad de comprar reservas se la señalamos ni bien salimos del cepo con el acuerdo con el fondo. Y el presidente diciendo que el dólar podía llegar a 700 pesos. O sea, la verdad que fue una estupidez del presidente enorme. Por un capricho, vaya a saber por qué teoría quería probar, nos decía que no había pesos. Y, perdón, yo no soy economista, pero había pesos, evidentemente. Pesos había, evidentemente. No, pesos había, había muchos. Y yo creo que el gobierno, de vuelta, con esto cierro, se enamoró de la idea de que arreglando el mundo de los pesos aparecían los dólares, y los dólares no aparecían.